revelado, la increíble historia de una mujer embarazada que durmió bajo un árbol hasta que un milagro ocurrió. María, con su barriguita de 7 meses, se encamina hacia la plaza central del pueblo, donde el viejo árbol siempre ha sido su refugio, un guardián silencioso de los secretos y risas de su infancia. Sin embargo, hoy es un nido de desengaños. La vida le ha dado un golpe tras otro, el despido de la fábrica textil, que no solo la alejó de su ingreso, sino que la dejó sintiendo como un peso para su familia. La angustia la consume, las lágrimas brotan sin aviso, como un torrente de emociones que no puede contener. ¿Cómo le daré un futuro a mi hijo?, se pregunta, sintiendo una carga pesada en el corazón. El árbol se yergue, fuerte, con sus ramas extendidas como un abrazo cómplice. Aquí, María había jugado de niña, había escuchado a su abuela contar historias de valor y unión familiar. Entre sollozos, recuerda las palabras de su abuela: la verdadera fuerza reside en el amor. Mientras el sol se oculta tras las montañas, se da cuenta de que no está sola. En el aire, siente la llamada de la comunidad, que siempre ha estado ahí, y que quizás nunca había dejado de mirar. Con renovada determinación, María decide regresar a su hogar. Las mujeres del barrio, que alguna vez pensó que eran competidoras en la dura lucha diaria, ahora aparecen como aliadas. En encuentros clandestinos bajo el viejo árbol, juntas comienzan a murmurar sus frustraciones y esperanzas, unidas en el mismo canal de lucha por mejores condiciones laborales. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, en una de esas reuniones, la anciana sabia del pueblo comparte un mensaje poderoso: la verdadera fortaleza no está en las cosas materiales, sino en el amor que compartimos y en la unidad de nuestras luchas. Estas palabras iluminan a María, recordándole su papel no solo como madre, sino como líder. La emoción recorre su cuerpo como una corriente eléctrica, la tensión crece cuando deciden organizar una manifestación pacífica. El día de la protesta, el corazón de María late con fuerza mientras se rodea de mujeres guerreras, listas para exigir justicia. Sin embargo, la llegada de la policía pone a prueba su valentía. Con todo el peso de la historia en su espalda, María recuerda la fortaleza de su comunidad. Siente que su hogar está, de verdad, en cada uno de esos rostros decididos, en cada grito de libertad y dignidad unida. Mientras el viento sopla y los murmullos crecen, se enfrenta a lo desconocido con la esperanza brillando en su interior. ¿Podrá su comunidad superar el miedo y convertirse en el baluarte para el cambio que tanto anhelan? La historia de María apenas está comenzando, y su futuro depende de un hilo de valentía y amor que no se romperá fácilmente. María siente el aire tenso a su alrededor, un eco de nervios y determinación. Las mujeres a su lado se agrupan, unas tomando las manos de otras, creando una cadena de fuerza. Los gritos de aliento resuenan como un mantra en su mente. Se dan cuenta de que juntas son más que números en una protesta, son voces que claman por un futuro mejor. Mientras la policía se acerca, sus corazones palpitan al unísono. María se siente dividida entre el temor y la valentía, cada latido retumba en su pecho como un tambor de guerra. Si no hacemos esto por nuestras familias, ¿quién lo hará?, murmura. Cada una de sus compañeras se esfuerza por mantener la compostura, pero las lágrimas asoman en los ojos de varias. En ese instante, María se detiene a respirar. Mira a su alrededor y ve los rostros de mujeres que han compartido sus alegrías y penurias. La anciana del barrio, tan sabia como siempre, le sonríe con complicidad. Esa mirada le infunde valor. Desde que escuchó la historia de su abuela, ha sentido en su interior que el amor puede ser un poderoso motor de cambio. La policía ha tomado posiciones, sus miradas son frías, pero la comunidad de mujeres no está dispuesta a ceder. Fuera. Fuera. Con amor y fuerza, gritan juntas, como si fueran un solo corazón latiendo. María se levanta con la voz más alta, dejando que la adrenalina la conduzca.
Tenemos sueños, y no los dejaremos marchar, exclama, una chispa de energía surgiendo entre su angustia, y entonces, la líder de la comunidad, una mujer fuerte y decidida llamada Elena, da un paso al frente. Con el micrófono en la mano, su voz poderosa llena el espacio. Hoy estamos aquí, no solo por nosotras, sino por cada niña que sueña con un futuro brillante, por los hombres y mujeres que luchan para que este pueblo prospere. La unidad es nuestro mayor poder. Las palabras de Elena encienden la llama en los corazones de quienes la rodean. Con cada declaración, la multitud crece en confianza, empoderando a aquellos que alguna vez se sintieron pequeños e invisibles. Sin embargo, cuando el oficial encargado levanta la mano como un aviso, la tensión regresa como un rayo. «Deténganse», grita, pero María no puede mirar hacia otro lado. En ese momento, toma una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Con un susurro a su bebé, le dice, «Hoy, luchamos juntos, ¿verdad?». Su determinación la lleva a dar un paso adelante, exponiendo su enorme vientre ante la fuerza policial. Mientras el reloj avanza, el ambiente se vuelve electrizante. Al mismo tiempo, su mente se llena de dudas. ¿Es este el momento correcto?, se pregunta, la incertidumbre navina en su ser. Sin embargo, una voz interna le responde. Este es nuestro momento. Un murmullo se extiende entre la multitud, los murmullos de solidaridad se elevan a un canto de esperanza e identidad. María siente que el amor de esa comunidad es un escudo en su cuerpo. Pero lo que no sabe es que su acto de valentía desencadenará una serie de eventos que pondrán a prueba no solo su fortaleza, sino también la supervivencia de todo lo que ama. La tensión en el aire es insoportable, y el grito colectivo se eleva a un nuevo nivel de fervor. Ahora solo falta un empujón más para que las cosas lleguen al límite. ¿Serán capaces de permanecer firmes ante el desafío que se avecina, o el miedo se interpondrá en su camino? El sonido de la multitud se convirtió en un clamor casi ensordecedor, una llamarada de pasión que se encendía y crecía. María, de pie frente a la línea de policías, sintió el peso de todas las miradas. Había algo en cada expresión, esperanza, miedo, pero sobre todo, una decisión inquebrantable de luchar. Un oficial dio un paso hacia ella, su rostro inmutable. «Retírate, mujer, esto no es un juego», dijo con voz grave, pero María no se movió. En su interior, la energía burbujeaba, impulsada por las historias de lucha de su familia, por las promesas que se había hecho a sí misma. La imagen de su hijo llegó como un destello en su mente, él necesitaba un mundo mejor, y no se detendría hasta que lo tuviera. «No nos detendremos», gritó ella, su voz resonando con fuerza. «Esta es nuestra tierra, nuestras voces tienen poder». La respuesta de la multitud fue instantánea. «Nuestras voces son poder», gritaron con fervor, un eco de unidad que pareció retumbar por todo el lugar. Sin embargo, la gesticulación del oficial provocó un inquietante silencio. «Última advertencia», ordenó. María lo miró a los ojos y vio en su mirada un atisbo de duda, como si por un momento, él también dudara del sistema que representaba. Pero la presión alcanzaba su punto máximo, y el tiempo se sentía cada vez más corto. El miedo se disipaba poco a poco. Era casi hermoso como un grupo de mujeres se unía con tal fuerza. Con cada grito, una chispa de valor iluminaba el oscuro panorama. Pero no todo era tan sencillo. María sintió una punzada intensa en el abdomen, una advertencia de que, aunque su corazón fuera fuerte, su cuerpo estaba en una situación delicada. Mientras intentaba respirar profundamente, una de sus compañeras, Clara, se abalanzó hacia ella. «María, tu bebé, ten cuidado», decía con voz temblorosa. Pero la determinación de María había superado al miedo que la amenazaba. Una madre no podía simplemente dejar caer la esperanza. De repente, un grito rompió la tensión. Una mujer del fondo de la multitud cayó al suelo, desmayada por la presión. Sin pensarlo, varias mujeres corrieron hacia ella, pero un grupo de oficiales se interpuso, empujándolas hacia atrás. «No se acerquen», ordenó uno, casi con desdén. En ese exacto momento, la indignación estalló dentro de María. «Esto no es solo por nosotras, es por todas», gritó. El murmullo creció alrededor de ella, transformándose en un clamor colectivo que resonaba con poder.
Las mujeres comenzaron a unirse más, aferrándose a sus ideales mientras la tensión continuaba su escalada. A medida que la situación se tornaba más peligrosa, María vio que el oficial temblaba ligeramente, como si la fuerza de la multitud estuviese derribando sus muros. Esa imagen odiosa del miedo abandonándose en su rostro fue lo que motivó a María a hacer un movimiento más. Estos somos. Estos somos. Las voces de todas. Gritó, dirigiéndose directamente a él, su mirada ardiente con fervor. Sus palabras parecían un bálsamo, y la multitud repitió, cada vez más fuerte, acogiéndose al poder de sus propias voces. La situación era volátil y la energía gravitacional entre ambas partes creó un momento de incertidumbre. ¿Pudieran esos instantes convertirse en catalizadores de cambio o en una lucha que reventara la tranquilidad de la comunidad? Justo cuando parecía que todo se desbordaría, una figura inesperada emergió entre la multitud. ¿Quién era? Su aparición sería la chispa que encendería una revolución, o el preludio a la caída de todo lo que habían construido. La figura que apareció entre la multitud era alta y delgada, envuelta en una capa que ondeaba con el viento. Con cada paso, el murmullo de la gente se desvanecía, y un silencio reverente se apoderaba del aire. Era la abuela de María, Elena, cuya presencia siempre era un recordatorio de los sacrificios pasados, de una época en que la justicia se buscaba a golpes. Sus arrugas contaban historias de lucha y resistencia, y su mirada, aún penetrante a pesar de los años, llevaba consigo un peso de conocimiento que era inigualable. «Elena», exclamó María, sintiendo que la incertidumbre se desvanecía en un instante. La mujer avanzó sin dudar, su andar firme desafiaba la angustia que rodeaba el momento. Las mujeres en la multitud la reconocieron y una oleada de murmullos se hizo eco de admiración y respeto. «Chicas, no es solo por hoy», comenzó Elena con voz clara y potente. «Esto es una batalla que ha comenzado hace generaciones. Lo que están haciendo aquí es el eco de cada lucha, de cada lágrima que nuestras madres y abuelas derramaron. Ustedes son el futuro, el latido de nuestros sueños». Sus palabras caían como lluvia en la tierra sedienta, y el espíritu de unidad volvió a inflamarse en sus corazones. María sintió que las palabras de su abuela la envolvían, dándole el valor que necesitaba. ¿Cuántas veces había escuchado estas historias de resistencia en la mesa familiar, su abuela relatando cómo habían enfrentado a los opresores con fe y coraje? Ahora, el momento estaba aquí, y su corazón latía fuerte, una mezcla de miedo y determinación. La tensión estaba en el aire, una corriente eléctrica que podía estallar en cualquier momento. María se colocó al lado de Elena, ambas formando un doble lazo de fuerza en medio de la creciente tumultuosidad. «No estamos solas», gritó María, y los ecos de su voz reverberó en el aire. «Las generaciones están con nosotras. Resistencia, familia, amor que se escuche». La multitud se unió al unísono, creando un rugido ensordecedor que hizo temblar los cimientos de la injusticia. El oficial, que había comenzado a mostrar signos de duda, retrocedió un paso, casi como si la fuerza del espíritu colectivo lo empujara. Pero, aunque titubeante, el resto de la línea de policías permanecía firme, mostrando la cara fría del poder. De repente, una ráfaga de la realidad golpeó la escena. Con un movimiento rápido, uno de los oficiales comenzó a desplegar una bomba de gas lacrimógeno. La atmósfera cambió drásticamente. El hedor del gas comenzó a filtrarse, y la multitud estalló en gritos de horror y preocupación. Las mujeres retrocedieron, algunas comenzaron a toser y cubrieron sus rostros con sus manos. «Abajo el gas», gritó Elena con una determinación renovada, volviendo la mirada hacia María. «No podemos permitir que el miedo nos detenga. Debemos avanzar. Ahora es nuestro momento». María asintió, sintiendo cómo la adrenalina instantáneamente reemplazaba el pánico que comenzaba a apoderarse de ella, y en medio del caos, una idea floreció en su mente: la unión es nuestra arma más poderosa. El poder de sus voces seguía resonando. «Sigamos luchando. Ahí está la libertad». Mientras la multitud dudaba, algunas mujeres comenzaron a cubrirse con pañuelos húmedos y avanzaron hacia adelante. El aire se volvió denso, pero el espíritu de lucha nunca había sido tan fuerte. María miró a su abuela y luego a Clara. Era momento de dejar todo atrás, de tomar la rienda de su destino, pero,
Antes de que pudieran hacer un movimiento, un estruendo resonante rompió el aire y la figura de un líder desconocido emergió a su lado. ¿Qué decisiones tomarían ahora y qué consecuencias tendría esta nueva presencia en su lucha? La figura que se acercaba era imponente. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y una mirada decidida. Una cicatriz atravesaba su mejilla, señal de tiempos de lucha. Las mujeres en la multitud se detuvieron, su presencia imponía respeto inmediato. María sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Su corazón latía desbocado, había algo familiar en la intensidad con que el hombre miraba a todos, como si pudiera ver dentro de sus almas. «Soy Rafael», dijo el hombre, su voz resonando sobre el murmullo del gas que aún flotaba en el aire. «He visto muchas batallas, y cada vez que la lucha parecía perdida, la esperanza renacía, y todo comenzaba de nuevo». Su mirada se detuvo en Elena, quien lo saludó con un gesto de respeto. «Rafael, tú, no te he visto en años», respondió Elena, su voz suave pero poderosa. La multitud observaba en silencio mientras un abrazo entre ellos parecía encender una chispa. La historia compartida de generaciones se tejía en ese momento. María se sintió atraída hacia él. «¿Qué debemos hacer?» «Ellos quieren silenciarnos», preguntó, con una mezcla de miedo y determinación. En sus ojos había una llama, una brasa que podía convertirse en un incendio de fortaleza. «Escuchen», comenzó Rafael, mirando a cada mujer a su alrededor. «No necesitamos recurrir a la violencia. Nuestra fuerza está en la paz, en la unidad y en la verdad. Ustedes tienen el poder de cambiar el rostro de esta lucha. Lo que cada una de ustedes representa es más fuerte que cualquier bomba de gas». Su voz era una mezcla de fuego y serenidad, y las mujeres se agitaron, familiares con el peso de sus palabras. Mientras hablaba, la tensión en el aire comenzó a cambiar. El gas lacrimógeno seguía ardiendo en sus ojos, pero cada estrofa de Rafael servía como un bálsamo, calmando el pánico. Las mujeres empezaron a acercar sus manos como un símbolo de unidad. «Podemos ser un solo cuerpo», insistió, su tono creciente en pasión. «¿Quiénes somos? No solo somos madres, hermanas e hijas. Somos luchadoras. Somos una manada». Su voz se elevaba, haciendo eco de las generaciones pasadas, de los sacrificios que habían hecho para que ellas estuvieran allí. «Sí. Una manada», gritaron al unísono, y el sonido resonó en el aire, convirtiendo el miedo en determinación. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al unirse a la ola de voces que se levantaban, un grito que clamaba justicia. De repente, el oficial que había lanzado el gas se acercó un poco más, su rostro impasible. Pero en ese momento, un destello de duda cruzó sus ojos. ¿Podría quizás el poder de tantas voces ser suficiente para hacer temblar el cimiento de esa autoridad? «María, ahora es tu momento», afirmó Elena, mirando a su nieta con una mezcla de orgullo y urgencia. «Tú eres el futuro de esta lucha. Comunica lo que somos, nuestra historia, nuestra unión. Haz que se escuche tu voz, no solo la nuestra». Las palabras de su abuela resonaron en el interior de María como un eco poderoso. Se dio cuenta de que el momento de actuar había llegado, y no solo por ella, sino por todas las generaciones que la precedían. Respiró hondo, resistiendo el ardor en sus ojos, y dio un paso hacia adelante. «Mujeres. Familias. Estamos aquí. No nos detendrán», vociferó. Su voz resonó firme, y las mujeres respondieron con poder, apoyándose unas a otras, convirtiendo el miedo en un grito de resistencia, pero justo en el clímax de esa energía, una nueva sombra emergió del lado. Un grupo de hombres encapuchados, con mensajes de odios en las camisetas, se acercaban rápidamente. La multitud se estremeció. ¿Cómo enfrentarían esta nueva amenaza? Las decisiones que tomaran ahora definirían el viaje que tendrían por delante. ¿Sería posible mantener su lucha en la paz, o se verían obligadas a combatir el odio con la fuerza? María miró a su abuela y a Rafael, obteniendo una respuesta en sus miradas. La lucha apenas comenzaba. El ambiente se electrizó mientras la multitud respiraba como uno solo, la tensión palpable en el aire. Los hombres encapuchados se acercaban, sus miradas llenas de desprecio, una mezcla de temor y rabia.
María sintió que la adrenalina invadía su cuerpo, cada pulso parecía un eco de su corazón. Sin embargo, no había espacio para el miedo. Recuerden nuestras palabras, dijo Rafael, su voz notablemente firme. No dejen que el odio los haga retroceder. Mantengan la calma. La unidad es nuestra mejor defensa. María buscó la mirada de su abuela, pero Elena estaba ya en movimiento, su rostro reflejaba un coraje que parecía surgir del pasado. Juntas. Nunca solas. Gritó. Las otras mujeres le siguieron, formando una barrera, un escudo de fuerza. Era un acto de valentía que mostraba que la unión no solo era un grito, era un compromiso. Con cada paso, María se sentía más fuerte. No era solo una voz, era parte de un coro poderoso. Las palabras resonaban en su mente, juntas, nunca solas. Su corazón latía con fuerza por cada mujer a su lado. Sabía, en el fondo, que podrían cambiar las cosas. Pero, ¿sería suficiente? Los hombres encapuchados llegaron más cerca, su postura desafiante indicaba que no venían a dialogar. Uno de ellos, más alto que los demás, se adelantó. ¿Qué creen que lograrán con este espectáculo? Regresen a sus casas, gritó, con un tono rudo que intentaba aplastar la esperanza. No lo haremos, respondió María, y a su lado, Elena hizo un gesto de apoyo. No estamos aquí para huir del miedo. Estamos aquí para reclamar nuestro derecho a existir, a vivir sin temor. Su voz resonaba como un tambor, marcando la pauta del enfrentamiento. ¿Y qué van a hacer si no nos hacen caso? ¿Más palabras vacías? Cuestionó el hombre, burlándose de ellas, intentando provocar la ira. El grupo se quedó en silencio por un momento, sintiendo la incertidumbre del futuro. Pero luego, de entre la multitud, una mujer mayor dio un paso adelante. No son solo palabras. Somos nuestro pasado, somos nuestra lucha. Cada una de nosotras tiene historias que contar, lágrimas que hemos transformado en fuerza. Y hoy vamos a alzar la voz. El impacto de sus palabras se sintió como un rugido que resonó en cada rincón. El hombre alto, sorprendido, retrocedió un paso. Había algo en esa voz que desafiaba su desprecio. Efectivamente, sus ojos mostraban la duda mientras su grupo comenzaba a titubear. Juntas, nunca solas, repetían las mujeres, cada vez más unidas, creando un frente que parecía impenetrable. María sintió que la energía de su comunidad se enviaba a través de sus manos entrelazadas. Cada mujer representaba una historia de lucha y resistencia. Pero justo cuando la multitud parecía encontrar su poder, un grito desgarrador rompió la tensión. Era un hombre que, al fondo, había sido empujado por el grupo de encapuchados. ¡Ayuda! No, gritó, arrodillándose en el suelo, su rostro mostraba una desesperación profunda. La visión del hombre arrodillado causó un estremecimiento. ¿Debían ayudarlo, o continuar con su lucha? María sintió que el aire se dejaba respirar, la decisión pesaba en sus hombros. En el frío instante, ella comprendió, el odio no se apaga con más odio. Se necesitaba una nueva respuesta, pero, ¿cómo podrían ayudar a un hombre que representaba todo lo que temían? Las decisiones que tomarían en ese momento marcarían el rumbo de la lucha que apenas comenzaba. ¿El amor sería más fuerte que el odio? La multitud, atrapada en un mar de emociones contradictorias, miró hacia María con rostros llenos de incertidumbre. La valentía que habían sembrado parecía deslizarse entre sus dedos ante la rima del sufrimiento del hombre arrodillado. Era difícil pensar en la unidad cuando lo que estaban frente a ella simbolizaba el dolor, el temor. Pero, de alguna manera, eso también era parte de su historia. El hombre en el suelo dejó de gritar, sus ojos fijos en el grupo de mujeres, reflejando un abismo de angustia. María sintió que su corazón se comprimía. ¿Qué haces, María? Se preguntó a sí misma, dominada por una mezcla de compasión y miedo. Al mirar a Elena, vio una chispa de determinación en su mirada que parecía decir, no debemos dejarnos llevar por el rencor. La tensión creció, y mientras el silencio se hacía más pesado, un impulso irrumpió en el pecho de María. Sin pensar, dio un paso hacia adelante, rompiendo la barrera que habían formado las mujeres. Elena la siguió, y otras comenzaron a hacer lo mismo.
Parecía como si el aire pesado de los años de sufrimiento las envolviera, llevándolas hacia el hombre. «Espérate», gritó uno de los hombres encapuchados, intentando interceptarlas. Pero María había cruzado la línea. La decisión estaba tomada. «Tenemos que ayudarlo», dijo con voz firme, aunque temblorosa. El sol brillaba débilmente, y en su luz, se obsesionó con los ojos del hombre que aún yacía en el suelo. Su expresión, inicialmente de desesperación, se transformó lentamente en sorpresa. «¿Por qué?», murmuró, su voz quebrada resonó más allá del barullo que los rodeaba. «Porque somos más que este enfrentamiento», respondió María, casi automáticamente. «No podemos permitir que el odio defina quiénes somos. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de todos». En ese momento, las palabras se desbordaron de su corazón. Había sentido el peso de los años de violencia, y la necesidad de paz se convirtió en un eco eterno en su interior. Mientras ella hablaba, las otras mujeres, impulsadas por su valentía, rodearon al hombre. Elena se arrodilló junto a él, tocando su hombro suavemente. «Estamos aquí», susurró, «no estás solo». Las miradas de los hombres encapuchados vacilaron. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? Uno de ellos dio un paso adelante, tratando de recuperar el control. «Están cometiendo un error. Este hombre es nuestro enemigo», dijo, pero su voz carecía de la confianza que había tenido antes. «¿Enemigos?», exclamó una de las mujeres del grupo. «¿No ves que todos somos seres humanos, luchando por sobrevivir? Este no es el camino». Las palabras se esparcieron como un viento fresco en un día caluroso, llenos de sinceridad. María miró a su alrededor, y sintió que más mujeres se unían a la causa, formando un anillo de humanidad en medio de un conflicto inminente. En el rostro del hombre arrodillado, vio una chispa de esperanza renacer. Pero antes de que ese momento pudiera consolidarse, un grito desgarrador irrumpió en la atmósfera, un disparo resonó, un eco helado que paralizó a todos por un instante. La multitud se sacudió. ¿Qué había pasado? María miró hacia atrás, su pecho retumbando con latidos desesperados. Todo había cambiado en un segundo. Al suelo, gritaron las voces, mientras el miedo llenaba el aire, el caos se desató. El hombre encapuchado dejó caer su arma, y María, con el corazón latiendo ferozmente, sintió que el tiempo se detuvo. ¿Podrían mantener su unidad en ese nuevo abismo de horror? ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que vendría? Las decisiones que habían tomado hasta ese momento resonarían de maneras que no podían imaginar. La lucha apenas comenzaba. ¿Acabaría todo en sangre, o habría una posibilidad de redención y paz? El impacto del disparo reverberó en el corazón de todos. El aire se volvió denso, y María sintió que su mundo se tambaleaba. Reflexionó sobre las palabras que había pronunciado momentos antes. La esperanza que había encendido parecía ahora un fuego titilante en medio de la tormenta. Observó a su alrededor, algunas mujeres se agacharon, otras miraban con incredulidad, mientras el hombre que habían intentado salvar permanecía inmóvil en el suelo, el miedo reflejado en su mirada. «María», gritó Elena entre el caos, intentando llegar a ella. Pero la voz de su amiga se ahogaba en el clamor desbordante de pánico. Los hombres encapuchados, atónitos por lo que había sucedido, retrocedieron, dudando de su misión. María sintió el sudor frío deslizarse por su frente mientras la adrenalina corría por su cuerpo. «Esto no puede acabar así», pensó. El tiempo parecía ralentizarse. El eco del disparo resonaba, y en su mente, la pregunta se repetía, ¿qué pasaría si el caos se desataba por completo? Finalmente, el hombre encapuchado que parecía ser el líder tomó la iniciativa y se acercó a ellas con pasos firmes, su rostro apenas visible tras la capucha. «Este es su último aviso», dijo, la voz dura y fría. «Apártense. Esto no es un juego». María sintió un extraño impulso, como si sus piernas tuvieran vida propia. Se dio la vuelta hacia Elena y tomó su mano, apretándola con fuerza. «No podemos dar la espalda a esto. No podemos permitir que el miedo nos quite nuestra humanidad», murmuró, con determinación. María dio un paso adelante. La multitud contuvo la respiración, como si esperara el desenlace de una historia antigua.
Vas a disparar contra nosotras, ¿verdad?, preguntó, manteniendo su voz firme. Las miradas de los encapuchados se enfrentaron a las de las mujeres, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Los hombres, antes seguros, estaban divididos. Esto es un error, no tienes que hacerlo, insistió uno de los hombres, su mano temblando levemente sobre el arma. La duda comenzaba a infiltrarse en su grupo. Escúchenme, dijo María con voz clara. Hemos perdido demasiado, muchos seres humanos han caído. Pero nosotras estamos aquí porque creemos que hay otra forma de hacerlo. Por favor. Escuchen a la humanidad que llevamos dentro, clamó, poco a poco, algunas de las mujeres comenzaron a levantarse. El eco de la voz de María vibraba en sus corazones. Elena se unió, y luego otra, y otra más. Se formó un frente de valentía, unidas por la fe en algo más grande que ellas mismas. No disparen, gritó uno de los encapuchados. La lucha interna podía verse en su rostro. No tienen idea de lo que están haciendo. Una de las mujeres, con lágrimas en los ojos, miró al hombre arrodillado. Nadie merece morir así, exclamó, su voz brotando con la fuerza de la verdad. Era una conexión que iba más allá de la violencia, un acto de amor inesperado. María sintió una chispa de esperanza. El eco de su discurso reverberaba en la multitud, creando ondas que buscaban disipar la oscuridad. Empezaba a vislumbrar que tal vez, solo tal vez, podrían generar un cambio. Pero, mientras se aferraban a esa posibilidad, el murmullo de pasos se acercaba rápidamente, y el terror clandestino se refugiaba entre la multitud. La tensión creció, el aire vibraba. El momento decisivo estaba sobre ellos, la línea que separaba la venganza de la redención era delgada y frágil. El destino estaba en la balanza, cuando de pronto, un grito desgarrador resonó de nuevo, llevándolos de regreso a la dura realidad. ¿Quién había gritado esta vez? La multitud temió lo peor, pero un giro inesperado estaba a punto de revelarse. ¿Podría la esperanza mantenerse firme en medio del caos? ¿O sería este el final de cualquier atisbo de paz? Las decisiones estaban lejos de terminar. Una verdad escondida estaba a punto de manifestarse, y las vidas de todos en el lugar cambiarían para siempre. El grito se cortó como un cuchillo en el aire. Fue como si todos los corazones se detuvieran al unísono, un instante en que el tiempo se detuvo una vez más. Un lamento profundo resonaba entre la multitud, y con cada segundo, la ansiedad crecía. María miró rápidamente hacia Elena, cuyos ojos reflejaban el mismo miedo que sentía en su interior. ¿Qué fue eso?, murmuró una mujer desde el fondo, su voz temblorosa. Es un niño, declaró una voz familiar, y un silencio helado se apoderó de la escena. Era Sofía, la madre de la criatura que habían intentado proteger. Se abrió camino entre los cuerpos, su rostro pálido, pero determinado. Mi hijo, gritó, aterrorizada, mientras buscaba a su pequeño entre la multitud. María sintió que el corazón se le encogía. Había una mujer, una madre, comprometida con su razón de ser. Sofía, gritó, avanzando hacia ella. Estamos aquí, vamos a encontrarlo. Tú no estás sola. Elena se unió a ella, y su mano entrelazada con la de Sofía producía una pequeña chispa de unión que irradiaba calor en medio del caos. Otras mujeres comenzaron a acercarse, creando un círculo de protección alrededor de Sofía. La desesperación se transformó en un acto comunitario, y la solidaridad comenzó a desplazar la sensación de pánico. Mientras tanto, los hombres encapuchados se miraron entre sí, el ambiente pesado a su alrededor. La mezcla de incertidumbre y incomprensión comenzaba a plasmarse en sus rostros. Se dieron cuenta de que las armas que sostenían ya no representaban el dominio, era ahora un símbolo de temor y potencial desastre. Rápido. Él debe estar cerca. María instó a la multitud, su voz levantándose por encima de la confusión. Vamos a buscarlo. La palabra, buscar, resonó como un mantra, un llamado a la acción. Un grupo de mujeres comenzó a escanear el área, una combinación de fuerza y enérgico movimiento que trajo consigo aliento. Finalmente, un sonido suave se oyó entre el bullicio, el llanto de un bebé. En ese instante, fue como si el aire se llenara de luz. Sofía se congeló, los ojos desbordándose de lágrimas.
Ese es él, gritó, corriendo hacia la fuente del sonido. Las otras mujeres la siguieron, con el ritmo de su corazón palpitando en sincronía con la esperanza. María sintió una mezcla de miedo y emoción. La adrenalina fluía por su cuerpo como un torrente. No solo estaban luchando por la vida de un niño, estaban desafiando los principios de un sistema que pretendía empujarlas a la desesperación. ¿Podía ser que esa unión era la respuesta que habían estado buscando? Mientras atravesaban el campo, el sentido de comunidad se hacía más fuerte, el miedo se disipaba y la determinación iluminaba sus rostros. En el caos, un hombre encapuchado dio un paso al frente. El líder. Su rostro ahora expresaba una tormenta de emociones, la duda, la vulnerabilidad. Deténganse, bramó, pero su voz sonaba menos amenazante. No pueden. La respuesta de María fue un grito de reivindicación, nosotras somos más fuertes juntas. Este es nuestro momento. Las mujeres detrás de ella resonaron sus gritos, siguiendo la inercia de la valentía. A medida que se acercaban al llanto, el aire vibraba con una nueva energía, una que prometía el cambio, pero en medio de esta búsqueda colectiva e inspiradora, un nuevo eco resonó de entre las sombras, disparos, varios disparos. Una ráfaga que retumbó, llevándolas a la realidad brutal que aún acechaba. «Cúbranse», gritó el hombre temblando, y en ese momento, todas entendieron que la batalla apenas comenzaba. La esperanza enfrentaba al miedo, y el futuro de todos dependía de su siguiente movimiento. ¿Cederían ante la violencia o permitirían que la humanidad prevaleciera? Con el corazón en la mano y un bebé por salvar, el desenlace de la jornada estaba más cerca de revelarse de lo que nunca imaginaron. María nunca había sentido un miedo tan profundo como el que experimentó en aquel instante. Pero cuando el sonido de los disparos resonó, una chispa de determinación iluminó su corazón. «No podemos rendirnos ahora», gritó, y sus palabras se elevaron en medio del caos. Las mujeres a su lado comenzaron a moverse, formando un escudo humano alrededor de Sofía, quien con lágrimas en los ojos, buscaba desesperadamente a su hijo. «Juntas, nunca solas», exclamó Elena, la abuela de María, su voz resonando como un eco que impulsó a todas hacia adelante. La multitud se unió, el miedo era palpable, pero la valentía comenzó a tomar forma entre ellas. Mientras una lluvia de balas caía, María sintió las manos de sus compañeras aferrándose a ella, fortaleciendo su espíritu. Sabía que esa batalla no solo era por el futuro de su hijo, sino por el alma de su comunidad. Finalmente, el llanto de un bebé se alzó entre el bullicio, y como un llamado divino, cada mujer pareció comprender que ese llanto era su razón de luchar. «Allí», gritó Sofía, dirigiéndose hacia un grupo de hombres encapuchados que tenían al niño. María recuperó el aliento. Al atravesar la multitud, un impulso irrefrenable la llevó a enfrentarse al grupo que había intentado aplastarlas, una línea de guerreras empoderadas formando un frente impenetrable. «Suéltenlo», demandó María, sintiendo que la energía corría por su cuerpo mientras avanzaba, empujada por el amor y la esperanza. Ese niño no es un símbolo de su odio. Es el futuro de todos. Relájense y déjenlo ir. Hoy no se trataba solo de ellas, sino de todos. Las mujeres comenzaron a cantar al unísono, una melodía que llenaba el aire con amor, una canción que desafiaba el odio y resonaba en cada rincón del corazón de los presentes. Cada voz se unía en un coro poderoso que resonaba con valía, espacio para la paz y la humanidad. Los hombres encapuchados comenzaron a dudar. Los gritos de sus compañeras y el eco de esa canción de amor resonaban dentro de ellos, y con cada repetición se sentía como si los muros que habían construido de rencor comenzaran a desmoronarse. La frente de mujeres, con María al frente, se acercó a los encapuchados. «Podemos cambiarlo todo», dijo María, su voz un canto directo. «Pero necesitamos que todos abran el corazón. Nadie tiene que morir aquí. No dejaremos que el odio gane». Un hombre del grupo encapuchado, sembrado de dudas, dejó caer su arma al suelo, causando un eco ensordecedor que rompió el aire. «¿Qué estamos haciendo, realmente?», preguntó en voz baja, su rostro desvanecido bajo la capucha. El sistema se tambaleaba. ¿Verían acaso que lo que más necesitaban era aliarse en lugar de enfrentarse? Una luz brillante se abrió en el abrazo del conjunto.
Es hora de un nuevo comienzo. Gritó María, alzando la mano. El amor siempre ha sido más poderoso que el odio. Mientras haya brazos abiertos, habrá esperanza. Ustedes también son parte de esta historia. Las mujeres apretaron sus manos, creando una victoria tácita que rompía los esquemas de un conflicto que parecía eterno. En un instante, el tiempo se detuvo, y cada corazón latiendo al unísono resonó con potencial y posibilidad. Suéltenlo. Volvió a clamar Sofía, pero con un tono lleno de confianza. Estamos aquí por amor y por vida. La feminidad de esos momentos era un recordatorio de los sacrificios que la comunidad había hecho por un futuro, uniendo fuerzas, y en un giro inesperado, uno de los encapuchados, con el rostro surcado por las cicatrices de su historia, se dirigió a las mujeres. No solo somos una sombra de lo que representamos. La vida nos ha llevado por caminos oscuros, pero tal vez, este puede ser nuestro camino hacia la luz. Soltó su arma, y el crujir del metal aterrizó en el suelo como un símbolo de entrega, el caos se desvaneció, y una calma inexplicable llenó el aire. Las mujeres abrazaron a Sofía mientras el niño era regresado a sus brazos. Aquella escena se convirtió en un símbolo de lo que significaba la comunidad, una familia que se unía para proteger a los suyos. Incluso en los momentos más oscuros, el sol comenzó a asomarse entre las nubes, iluminando sus rostros cansados pero esperanzados. Con lágrimas de alegría y desesperación, María miró a su familia, a su comunidad, y supo que, aunque las batallas continuarían, nunca estarían solas. Juntas, habían escrito una nueva historia, una en la que el amor siempre sería la respuesta. Debemos continuar, susurró María, no solo por nosotras, sino por todas las generaciones que vienen. Este es nuestro momento de renacer. Juntas. La multitud alzó sus voces una vez más, el eco del amor resonando en el aire. El mundo afuera podía seguir cambiando, pero María sabía que la lucha por un futuro mejor apenas comenzaba, y que siempre lo harían juntas, unidas en cada paso, cada grito, y cada latido, porque en la vida, mientras haya amor, siempre habrá esperanza. No pierdas la oportunidad de seguir esta historia de lucha y amor. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias inspiradoras que estamos preparando para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad de fuerza y unidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, porque tu voz también cuenta. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.